Iniciaremos la discusión sobre curvas características de las bombas con la curva característica práctica. ¿Qué es una curva característica práctica? Es simplemente una curva característica teórica en la cual se involucran las pérdidas de energía que ocurran. ¿A qué se deben las pérdidas de energía en una bomba? Pues hay varios factores. En primer término, el régimen de flujo en bombas es turbulento. Este régimen de flujo ocasiona grandes pérdidas de energía. En segundo término, en una máquina hidráulica como una bomba, los cambios de dirección se dan muy abruptamente. Ello genera nuevas pérdidas de energía. También ocurren pérdidas de energía por el rozamiento que ocurre tanto en el impulsor de la bomba como en la carcasa. Por otra parte, los cambios en las secciones transversales de flujo generan pérdidas adicionales de energía. En una curva práctica como la que estamos observando, simplemente tenemos en las abscisas el caudal, en las ordenadas la cabeza. En esta curva vemos dos representaciones, una para la cabeza, otra para la eficiencia. En el punto que ustedes observan, cabeza caudal, podemos ver a qué eficiencia en porcentaje le corresponde esa relación cabeza-caudal. Examinemos ahora unas generalidades con respecto a las bombas. Cada curva característica corresponde únicamente a una bomba en particular. Quiere esto decir, corresponde a una bomba de diámetro D del impulsor con un ancho B del mismo impulsor y que opera a una velocidad de giro determinada, N, para bombear un fluido líquido de peso específico conocido, gamma. Pero existen las leyes de similitud, las cuales examinaremos con posterioridad, que nos permiten que, dada una relación HQ para una bomba en particular, se pueden buscar aplicaciones para otra bomba geométricamente similar, llamada también bomba homóloga, la cual podría trabajar con diferentes diámetros de impulsor y ancho del mismo impulsor, girando a una velocidad n diferente y también con fluidos diferentes. Examinemos las eficiencias de motor y de bomba. Estamos observando una bomba que es impulsada por un motor eléctrico. Veamos algunas definiciones importantes. LP es la potencia en la línea eléctrica que ésta suministra al motor. BP es la potencia al freno. Entonces, si examinamos el motor y la bomba, ambos tienen pérdidas de eficiencia. Por eso, miraremos cómo la potencia del agua o potencia
que la bomba entrega realmente al agua, denominada aquí WP, es una potencia que tendremos en cuenta como la base. Pero ¿qué sucede? Como hay pérdida de eficiencia, el motor tiene que suministrarle energía a esa agua. Y allí tendremos en cuenta la eficiencia de la bomba. Pero siempre va a ocurrir también pérdida de energía en el motor. Y por eso es que consideramos la eficiencia del motor para finalmente lograr el estimativo que debemos hacer de la potencia en la línea. Esa potencia entonces le entregará la línea eléctrica al motor, dado que hay pérdida de energía entonces en la bomba. Debemos calcular siempre la potencia al freno considerando la pérdida de energía en la bomba. En la última ecuación vemos simplemente la combinación de estas dos eficiencias en el denominador para hacer el estimativo final de la potencia requerida en la línea. Estas observaciones siempre las debemos tener en cuenta para calcular la potencia final requerida en la línea. Existen las llamadas curvas características típicas que vamos a ver a continuación. Estas curvas no tienen dimensiones, pero tienen una particularidad y es que nos permiten establecer diferencias típicas sobre los requerimientos de caudal, sobre la generación de cabeza H y la generación de momento de torsión T para bombas de flujo radial, de flujo mixto y de flujo axial. Estas curvas características típicas entonces nos ayudan a examinar las diferencias que pueden existir en el comportamiento de estas bombas y son por consiguiente de una gran ayuda para el ingeniero que tiene bajo su responsabilidad la selección correcta de un tipo de bomba para un trabajo específico en cualquier proyecto. Examinemos ahora qué contienen las curvas características típicas. Distingamos una porción inferior de esta gráfica y una porción superior. En la parte inferior de la gráfica, en el eje de las abscisas, tenemos la relación caudal a caudal normal, Q sobre Qn. En la parte inferior, en las ordenadas al lado izquierdo, vemos la relación de cabeza a cabeza normal, Hn, esta última. Y en el eje de las ordenadas, parte derecha, la relación entre la eficiencia y la eficiencia normal para bombas de flujo radial, de flujo mixto y de flujo axial. En la parte superior, ¿qué vemos? Para el mismo eje de las abscisas, la relación entre momento de torsión y momento de torsión normal. Veamos algunas cosas a continuación que permiten establecer diferencias muy importantes y que en estas curvas características típicas
podemos conocer y son de gran ayuda para la adecuada selección de una bomba de cualquier tipo. Establezcamos una diferencia entre corte y operación normal. Cuando hablamos de corte, estamos hablando del inicio, el inicio de la operación de una bomba, es decir, cuando el caudal está más cercano al valor de cero. Recordemos que las curvas características tienen una parte inferior y una parte superior. En la parte inferior de las curvas típicas se observa que para las bombas de flujo radial la cabeza H es de aproximadamente un valor de 0.85 con respecto a HN o cabeza a máxima eficiencia. Mientras que para las bombas de flujo axial, dicha relación se aproxima a un valor de 2.5. Pero miremos ahora la parte superior de estas curvas características típicas y examinemos el momento de torsión. En las bombas radiales y de flujo mixto hay menor generación de momento de torsión en el corte que en la operación normal. Entre tanto, en las bombas de flujo axial es mucho mayor el momento de torsión generado en el corte que en la operación normal. Esta diferencia es muy importante por razón a que el momento de torsión en las bombas de flujo axial generado en el corte nunca se deberá arrancar una bomba de flujo axial con válvula de descarga cerrada. Si esto se hiciera de esta manera, ocurriría una severa carga sobre el eje del motor y esto podría ocasionar daños severos. No ocurre lo mismo con una bomba centrífuga. Estas bombas centrífugas o de flujo radial, las que por ejemplo utilizamos en sistemas de riego por aspersión. Estas bombas se deben arrancar con la válvula de descarga cerrada y aquí podemos establecer una gran diferencia. Esto hay que tenerlo muy presente, especialmente para que los que operen las bombas tengan muy en cuenta eso. Cuando para cualquier proyecto hacemos una selección de una bomba, hacemos los cálculos preliminares de requerimientos de cabeza total y de requerimiento de caudal. Con estos dos valores ingresamos a una curva característica de cualquier tipo y hacemos una primera selección, una selección de la bomba. Pero ¿qué resulta? Que cuando la bomba se instala y empieza a operar en el proyecto, el trabajo que ella va a desarrollar se aleja un poco de ese punto para el cual fue seleccionada, es decir, un valor de H y un valor de Q. ¿Por qué? Veamos. Si definimos HT como una cabeza constante, como la que estamos observando aquí en la figura, HT una cabeza entre el nivel del agua en la succión y el nivel del agua en la descarga. Entonces, puede ser
es a una cabeza topográfica si el caso es como el que muestra la figura. Pero hay otros casos en que la cabeza que debe suministrar la bomba es diferente. Por ejemplo, en un sistema de riego por aspersión, no solamente la bomba debe vencer la cabeza topográfica, sino que además debe suministrar la cabeza dinámica total exigida para el correcto funcionamiento del sistema de riego por aspersión. Digamos entonces que HT es una cabeza constante que la bomba debe vencer, bien sea la sola diferencia topográfica o bien está acompañada por la cabeza dinámica total de un sistema de riego por aspersión, por ejemplo. Pero además debe vencer las pérdidas de energía que puedan ocurrir en la línea de descarga. ¿Y cuáles son esas pérdidas de energía que pueden ocurrir en una línea de descarga? Las llamadas pérdidas mayores o pérdidas por fricción y las denominadas como pérdidas menores. Las pérdidas mayores aquí las denominamos HF, las menores HM. En la segunda ecuación entonces vemos que las pérdidas por fricción HF están siendo calculadas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. Y esta ecuación nos permite establecer unas condiciones particulares. No quiere decir esto que solamente esta ecuación se deba utilizar. Se puede utilizar cualquier otra, pero teniendo en cuenta los principios fundamentales que aquí estamos señalando. En la tercera ecuación simplemente lo que hemos hecho es tomar un factor común que es la cabeza de velocidad. Entonces, en la ecuación de Darcy-Weisbach tenemos longitud L, diámetro D y cabeza de velocidad v al cuadrado sobre 2g. Para las pérdidas menores, entonces, cada uno de los aditamentos que consideremos van a proporcionar pérdidas menores, le adjudicamos un valor K que consultamos en los catálogos de los fabricantes o en los libros de hidráulica. En todo caso, simplemente en la tercera ecuación estamos tomando como factor común la cabeza de velocidad. Y la cabeza entonces estará constituida por HT más las pérdidas. En la ecuación del sistema, ¿qué hemos hecho? Simplemente nos hemos valido de la relación Q es igual a A por V. Y esta relación la hemos utilizado para expresar la cabeza en función del caudal. Esta es la ecuación que se denomina ecuación del sistema, de cada sistema en particular. Pero resulta que en el caso de la ecuación de Darcy-Weisbach no tiene solución explícita. Entonces nos podemos valer de una ecuación como la de Colebrook y White, que nos permite establecer el valor del coeficiente de fricción y aplicarlo, como ustedes ya lo saben, a la ecuación de Darcy-Weisbach. Como lo decía, en este caso estamos utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, pero esto no quiere decir que sea la única que se pueda aplicar. Se puede aplicar cualquier ecuación que nos permita calcular las pérdidas de energía por fricción. Aquí estamos utilizando Darcy-Weisbach. Recordemos entonces que nos quedamos con la ecuación del sistema. Cómo está trabajando el sistema es lo que nos dice esta ecuación.
Decíamos anteriormente que el punto de operación de una bomba es diferente al punto HQ que nos permitió hacer inicialmente su selección. Pues ya tenemos la bomba y ya está instalada en el sistema. Al examinar cómo esa bomba finalmente va a trabajar, vamos a observar que el punto de trabajo de esa bomba en la realidad se va a distanciar en algún grado del punto que nos permitió hacer su selección. Entonces, hay para encontrar el punto de operación dos procedimientos que podemos emplear. Uno es la solución gráfica y otro la solución matemática. Inicialmente veamos la solución gráfica. En el eje de las cisas tenemos el caudal y en el eje de las ordenadas la cabeza. Necesitamos dos curvas. Una es la curva característica de la bomba que siempre será suministrada por un fabricante. Esa fue la curva que nosotros utilizamos para hacer la selección de la bomba en nuestro proyecto. La otra es la curva del sistema. Esta curva del sistema proviene de la ecuación del sistema anteriormente vista. Las dos curvas representadas en una gráfica nos permiten encontrar un punto de intersección entre ellas. Ese punto de intersección es el punto de operación PO. La línea punteada nos indica los valores HPO, punto de operación de la bomba, y QPO, caudal de operación de la bomba, en el punto PO. Este método de solución es muy rápido. En algunas oportunidades pueda que no sea absolutamente preciso, pero lo suficientemente preciso y confiable como para determinar ese punto de operación de una bomba. Veíamos anteriormente la solución gráfica para obtener el punto de operación. Veamos ahora la solución matemática. La solución matemática, pues, es precisa en el señalamiento de ese punto de operación. Tiene un procedimiento más largo y aquí vamos a examinarlo. En primer término, debemos contar con la ecuación del sistema, que fue la ecuación anteriormente vista. En segundo término, debemos desarrollar la ecuación de la curva característica del fabricante. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente tomamos pares de puntos H versus Q y a esa nube de puntos generada le aplicamos un análisis de regresión estadística. Ese análisis de regresión estadística para el prototipo de curvas características de bomba generalmente conduce a un polinomio y el de grado 4 es suficientemente preciso para que lo tomemos como referencia. El polinomio de grado 4 da generalmente un coeficiente de determinación casi exactamente igual a 1. Son unas pocas milésimas no más distante cuando más se diferencia de 1. Así que lo podemos tomar como una magnífica referencia
para desarrollar esa ecuación. En tercer lugar, siendo que tenemos dos ecuaciones, una para el sistema, otra para la curva característica, podemos entonces plantear una función base f de q sub i. ¿Cómo? Igualando estas dos ecuaciones, es decir, al igualarlas estamos eliminando h de la una y h de la otra. Y tendremos una función f mayúscula, solo en función de la variable caudal. Como tenemos una función f en función de caudal, planteamos una ecuación general para utilizar el método numérico de Newton-Raphson como el que vemos acá. En primer término tenemos q sub i más 1, que es el valor de caudal en la siguiente iteración. Q sub i es el valor de caudal en la actual iteración, menos la relación de las dos f's. F de q sub i es la función base en la iteración actual. F' de q sub i es la primera derivada de f de q sub i en la iteración actual. Al darle solución por iteraciones sucesivas, encontraremos entonces el valor de caudal que estamos buscando y teniendo las ecuaciones de referencia para h, podemos encontrar directamente el h que les corresponde a esa solución matemática. Como decía, esta solución matemática pues requiere un poco más de trabajo, pero es mucho más precisa que la solución gráfica y permite al usuario examinar verdaderamente qué es lo que está pasando en la solución de estas ecuaciones.